Muy buenos días. Continuamos con nuestro estudio bíblico de Isaías 55, pero hoy vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esta es nuestra sesión número 2. A raíz del video anterior que estaba hablando sobre el arrepentimiento, alguien me manifestó que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, específicamente cuando hice un comentario de que el bautismo en agua para los niños, para los bebés recién nacidos, no tenía ninguna relevancia espiritual. Entonces, él me decía que en el momento del bautismo en agua se recibía el Espíritu Santo. Entonces, ese niño estaba diciendo que por eso era importante ese bautismo en agua. Sé que hay una enseñanza que indica que el bautismo en agua quita el pecado original y automáticamente hace a la persona, ser una hija de Dios, convertirse en una hija de Dios. Y sé que la semana pasada yo dije que a los niños el Señor no los inculpa de pecado. Ciertamente sí hay pecado en ellos, pero al no tener una plena conciencia entre el bien y el mal, el Señor no los inculpa de pecado mientras están niños. Y yo hice un comentario diciendo que si ese niño muere, pues el Señor dice que de los niños es el reino de Dios. Entonces ese niño va automáticamente al cielo. Pero si ese niño sigue viviendo, pues como el pecado no ha muerto en él, naturalmente si el niño va creciendo, el pecado también va creciendo en él. Y va a llegar un momento en que ya él se hace plenamente consciente y naturalmente el Señor va a demandar de él un arrepentimiento y va a demandar que él regrese a Dios. Porque, como lo decía anteriormente, la palabra de Dios dice en Romanos 3 y también en Marcos 10 que no hay ni uno bueno y que todos nos hemos perdido, que todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Entonces, cuando ya una persona es grande, se hace adulta, es consciente de pecado y a no ser que reciba el Espíritu Santo, esa persona está muerta espiritualmente. Entonces requiere una nueva vida espiritual, requiere el poder de Dios para recibir una nueva vida espiritual. Bueno, pues, y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Pero lamentablemente este tema es muy extenso y profundo. No vamos a tocar todos los textos bíblicos que hablan al respecto, pero trataré de hablar de los que más, sea posible. Entonces vamos como a dividir el tema en 3 puntos muy importantes. Uno, vamos entonces a mostrar la diferencia entre el bautismo del agua y el del Espíritu. Otro tema que vamos a hablar es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, o cuáles son esos requisitos para poder recibir el Espíritu Santo. Y otro tema que vamos a tratar es mostrar con la palabra de Dios de que esto del bautismo del agua quita el pecado original, o vamos a refutar esta enseñanza equivocada con la palabra de Dios. Ok, entonces para hablar sobre la diferencia entre el bautismo del agua y del Espíritu, les pido que por favor me acompañen a Mateo 3. Este capítulo completo lo vamos a estudiar el próximo video, pero por ahora, para efectos de mostrar la diferencia, solamente vamos a mostrar el versículo 11. Dice así: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. ¿Quién es? Es Juan el Bautista hablándole al pueblo de Israel. Está explicándoles: mire, yo soy un hombre, yo solamente puedo bautizar en agua,
y yo bautizo a los que se arrepienten. Entonces, para que exista y que sea válido un bautismo en agua, entonces dice que debe haber ¿qué? Primero un arrepentimiento, y la persona debe haber ya previamente vuelto a Dios. Entonces, ¿qué pasa con el bautismo en el agua? El bautismo en el agua, como decía anteriormente, sí es un mandato de Dios, pero en sí mismo no ofrece un cambio. No hay ningún efecto espiritual en sí mismo en ese bautismo en agua, pero sí es importante porque es una representación externa de lo que ya ocurrió internamente en el corazón de esa persona. Entonces, cuando alguien decide bautizarse en agua, la mayor parte de las personas es porque realmente se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Pero ¿qué pasa? Al ser esto un acto externo que no transforma el interior de la persona, sino que ocurre es después de que, ha ocurrido esa transformación. Pero al ser esto un acto externo, hay un riesgo, y lo vamos a ver con un relato que nos cuenta la palabra, que muchas veces este bautismo en agua actualmente se puede, se puede falsificar. O sea, una persona puede bautizarse en agua y no necesariamente realmente se ha arrepentido de sus pecados, y no necesariamente esa persona ha recibido al Espíritu Santo. Entonces, ahorita vamos a verlo y lo vamos a desarrollar un poco más. Pero en principio, el requisito para que alguien sea bautizado en agua es que esa persona se haya arrepentido y haya vuelto a Dios. ¿Recuerdan los elementos que hablábamos en el video pasado acerca del arrepentimiento? Que los elementos eran abandonar el pecado y volverse a Dios. Bueno, pues eso es lo que está diciendo que se requiere para ser bautizado en agua. Entonces dice, pero pronto viene, Juan les explica a los israelitas, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces ahí vemos que el hombre, el siervo de Dios, el líder religioso, solamente puede bautizar en agua, pero ese líder, el ser humano, no puede producir en otro el bautismo del Espíritu. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesús. De Él era que Juan estaba hablando y diciendo que Él no era ni digno de ser su esclavo. No era digno de ser esclavo del Señor Jesús. O sea, para mostrar la magnitud de la honra y de la persona divina de nuestro Señor Jesús. Ok, entonces ahí ya vemos una diferencia, ¿no? Del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo. Lo vamos a desarrollar un poquito más. Ok, entonces esta enseñanza que habla de que el bautismo del agua quita el pecado original, vamos a mostrar con algunos textos bíblicos que en sí mismo el bautismo de agua no produce ningún cambio espiritual, y que es más bien el bautismo del Espíritu Santo quien realmente produce un efecto espiritual en nosotros. Cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, inmediatamente nosotros pasamos a una vida nueva. Nuestra vida espiritual se renueva, renace otra vez, porque anteriormente ha sido muerta a causa de nuestro pecado. Entonces, esto de que el bautismo de agua automáticamente nos hace hijos de Dios no es cierto. Entonces vamos a ver con Efesios 1, que es, para probar que esto no es cierto. Dice Efesios 1, el versículo 13.
Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Ok, entonces ahorita puntualmente hablemos de los niños. Dice que Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Pero dice que ¿cuándo? Ok, dice, además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Entonces noten aquí el orden. Al creer en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Les hago una pregunta. Contesten y reflexionen sobre esta pregunta. ¿Puede un niño recién nacido de 1 año creer en Cristo? Aquí está diciendo que ¿quién recibe el Espíritu Santo? Al creer en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos identifica como hijos de Dios. Entonces, un niño recién nacido no puede creer en Cristo y ese es un requisito indispensable para recibir el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. El cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios cumplirá su promesa de darnos una herencia. ¿Cuál herencia se está refiriendo? A la herencia eterna, a la salvación eterna. Entonces, el Señor Jesús, en el momento que creemos en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él nos sella con su Santo Espíritu. Es un sello espiritual y eso es lo que nos hace realmente ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que realmente nos identifica como hijos de Dios. Y ese sello es la garantía que Dios nos da, como diciendo, mire, les dejo un anticipo de lo que yo voy a cumplir. En otras versiones no dice la garantía, sino las arras del Espíritu. Entonces, que viene siendo efectivamente igual. En una versión dice garantía, en otra dice las arras, que significa exactamente igual. ¿Qué son las arras? Okay. Por ejemplo, en términos legales, en un contrato, por ejemplo, en una compra-venta. Entonces, el comprador, da unas arras, una parte del precio, y dice, yo doy esto en garantía de que cumpliré el pago del completo del precio. Entonces, asimismo, el Señor nos da su Espíritu y nos dice, mire, les prometo la vida eterna y les dejo aquí mi Santo Espíritu como garantía de que cuando ustedes mueran, ustedes van a ser salvos y ustedes van a recibir la herencia completa. La palabra dice que somos coherederos con Cristo. Entonces, toda esa herencia que Dios le dio a Cristo, entonces nosotros vamos a recibir una parte de esa herencia también. Entonces, la herencia de la vida eterna la recibimos en el momento que recibimos el Espíritu Santo. Ahí es que realmente recibimos esa garantía de que Dios cumplirá su promesa. Y ahí es que realmente nos hacemos hijos de Dios. Entonces terminemos de leer el versículo. Dice, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Por supuesto, por su hermosa gracia. Y entonces, ¿cómo entonces recibimos el Espíritu Santo?
cuando creyeron, dice aquí. Ok, sigamos. Entonces analizándolo con otros pasajes. Ok, vamos a ver. Leamos Hechos 19. Dice así. Mientras Apolos estaba en Corinto, Apolos era un siervo de Dios, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Y les preguntó Pablo a esos creyentes, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo. Y ellos dijeron, no, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Ok. Estas personas ya se habían bautizado en agua. Y esta palabra aquí nos muestra que automáticamente no recibieron al Espíritu Santo. Entonces le dijeron, bueno, ¿recibieron al Espíritu Santo? O sea, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no, nosotros ni sabíamos que había un Espíritu Santo. Bueno, todo esto era muy nuevo para estos creyentes. Eso fue el inicio de la iglesia primitiva. Entonces todo era nuevo y novedoso para ellos. Entonces les dice, no recibieron el Espíritu Santo, entonces, ¿qué bautismo fue el que hicieron? Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Entonces, ¿sí ven? El bautismo del agua exige un arrepentimiento del pecado. Por eso no se puede bautizar a los niños, o al menos no tiene ninguna relevancia espiritual. Entonces, decía, primero viene el arrepentimiento y luego viene el bautismo del agua. Y entonces dice, ¿y por qué entonces no han recibido el Espíritu Santo? Si ya se bautizaron en el agua. Entonces aquí viene la explicación por qué ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Dice, porque era necesario que creyeran. Aquí vemos en esta última parte, no sé si ven como yo, no sé si ven si estoy moviendo el cursor, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Ok. Entonces Pablo les dice, ok, ustedes solamente han recibido un bautismo del agua, pero ellos no habían entendido el Evangelio. Ellos aún no habían creído en Jesús. Entonces él les dice, ok, está muy bien, se bautizaron en agua, está muy bien. Pero también el mismo Juan les dijo que el Señor Jesús era quien iba a bautizarlos en el Espíritu. Y que para eso tenían que creer en Él. Entonces Él les explica eso. Y ya como habían corazones dispuestos, abiertos, entonces ahí es que después de que creen en Jesús, entonces ahí es que reciben al Espíritu Santo. Ok, pero sigamos entonces mostrándolo con otro versículo. Aquí, bueno, este que viene aquí de Gálatas 3 es un capítulo muy fuerte. Pero aquí ya es una iglesia que ya está debidamente formada, que ya Pablo les había dado la enseñanza completa, pero parece que esta iglesia no había entendido el mensaje. Entonces Pablo les escribe una carta muy fuerte porque quiere que ellos entiendan este asunto muy bien, porque es muy importante. Entonces Pablo, mire lo que les escribe a la iglesia de Galacia. ¡Ay, Gálatas tontos!
¿quién los ha hechizado? En otras versiones dice, ¿quién los ha engañado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con toda claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. El problema, y por eso es que creemos en estas enseñanzas falsas, es porque no entendemos lo que significó esa muerte de Cristo en la cruz. Por eso creemos todas esas enseñanzas falsas que nos dicen. Pero en el momento que realmente entendemos el significado de la muerte de Cristo en esa cruz, entonces entendemos por qué la importancia del Espíritu Santo más que cualquier ritual externo. Entonces aquí, si continuamos leyendo, dice, déjenme hacerles una pregunta, les dice Pablo a los de la iglesia de Galacia. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer las leyes de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Que les estaba diciendo a ellos que ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero entonces reciben el Espíritu Santo los creyentes de esta iglesia, comienza una vida nueva en el Espíritu, pero ellos empiezan a tratar de perfeccionarse, de santificarse, y creen que se hace, digamos, es por sus propios esfuerzos humanos. Entonces Pablo les dice, mire, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Por primera vez. ¿Cuándo lo recibieron? Cuando creyeron. Entonces, si cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué creen que ahorita sus esfuerzos humanos van a poder perfeccionarlos? ¿O creen que van a, digamos, aquí dice, o creen que sí tratan de ser perfectos mediante sus esfuerzos humanos? Entonces está diciendo, mire, el Espíritu es el que hace la obra. Esa es la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces sigamos leyendo. Les dice, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y entonces les da el ejemplo de Abraham. Le dice, mira, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, no a sus obras. Entonces dice, así que los verdaderos hijos de Abraham, o sea, los verdaderos hijos de Dios, son los que ponen su fe en Dios, o sea, en Cristo. Entonces le está diciendo aquí, no es mediante sus esfuerzos, no es mediante rituales externos, no es mediante la obediencia de sacramentos, no es mediante ningún acto humano. Es mediante la fe, porque creyeron el mensaje que se recibe el Espíritu Santo. Pero vemos en los versículos anteriores que también habla de haberse arrepentido también de los pecados. Entonces eso los complementa. Lamentablemente ya el tiempo se nos acabó. No pudimos leer esos dos casos de Hechos 8. En Hechos 8 nos muestra dos relatos muy curiosos de una persona, de Simón el mago, que se bautiza en agua, pero ahí queda clarísimo que definitivamente no es hijo de Dios, y más bien Pedro lo manda a que se arrepienta de verdad.
Entonces le dice, mire, usted se bautizó en agua, pero usted no tiene parte en esto, en la vida cristiana aquí, porque usted no se ha arrepentido. Y vemos otro caso del eunuco, de Felipe, que era un evangelista, que le habló el evangelio a este eunuco, y él primero creyó, y realmente ya tenía un corazón recto delante de Dios. Y entonces ahí le dice Felipe que, bueno, el eunuco le pregunta, ¿qué me impide que sea bautizado en el agua? Y entonces le dice, no, si usted cree de todo corazón, nada impide que usted sea bautizado en el agua. O sea, primero viene el cambio interno de creer en Jesús, de arrepentirse de sus pecados, de volver a Dios, y ahí sí entonces se bautizó en agua. Y entonces dice que se fue con gran gozo, porque ahí también él ya había recibido al Espíritu Santo, porque había creído, no porque se bautizó en agua, sino porque había creído. Ahí les dejé esos textos bíblicos para que los lean. Lamentablemente no los vamos a poder estudiar completos, pero ustedes van a leer y el Señor, espero que pues mi oración es que el Señor los guíe y traiga ese convencimiento. Me hubiera gustado profundizar un poquito más. Romanos 8:14 habla de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos realmente son los hijos de Dios, no los que se bautizan en agua, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios. En Juan 1:12, del versículo 2 y el 13, también dice que los hijos de Dios nacen de parte de Dios y no tiene nada que ver la voluntad humana para que alguien sea realmente hecho hijo de Dios. Entonces que eso viene, el regalo es de parte de Dios. Juan 3 también habla de un nuevo nacimiento, de nacer del agua y del Espíritu. El agua simboliza la palabra de Dios. Si gusta pueden leer Efesios 5 para verificar que la palabra de Dios es simbolizada con el agua y pues nacer del Espíritu. Entonces también todas esas son indicios, nos muestran de cuando recibimos el Espíritu Santo, nacemos nuevamente en la vida espiritual. Y ahí es que se cumple ese versículo que dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que todas las cosas viejas han pasado y aquí que todas son hechas nuevas. Es en el momento de que recibimos a Cristo mediante su Espíritu Santo, es que realmente entonces nacemos a una nueva vida espiritual. Entonces les encargo de que por favor lean esos versículos que les dejo al final. Entonces vamos a tratar de seguir hablando de este tema junto con el del arrepentimiento en nuestro próximo video. Finalmente les quiero leer este versículo que está en Hechos 17, capítulo 17, versículo del 10 al 11. Dice así: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Por qué tenían una mentalidad más abierta? Porque escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. En otra versión dice así: y estos, o sea los de Berea, eran más nobles, o sea más humildes que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces por eso
mi invitación a que lean la palabra de Dios, porque no porque yo estoy diciendo ustedes van a creer, sino lo que les invito es a que crean porque lo dice la palabra. Entonces ustedes tienen dos opciones: o le creen al hombre o le creen a la palabra de Dios. Entonces, como los de Berea, yo los invito a que verifiquen que todo lo que ustedes escuchan acerca de Dios esté contenido en las Escrituras, porque las Escrituras son la garantía de que estamos siguiendo y obedeciendo la verdad de Dios y no a los hombres. Entonces, pues, es su decisión, si o le creen a los hombres, a las tradiciones humanas, a las enseñanzas humanas, o le creen a la palabra de Dios. Entonces, pues, que mi Señor los bendiga, que mi Señor los siga guiando en esta búsqueda de la verdad. Y mi exhortación final es que amen la verdad, que la busquen y que la acepten cuando el Espíritu Santo esté trayendo conocimiento y convencimiento a sus corazones, que prefieran la verdad sobre cualquier religiosidad, que prefieran la verdad porque la verdad es la que nos hace libres y Jesucristo es esa verdad y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si estamos siguiendo a Cristo, estamos seguros en Él, estamos seguros en Cristo y en Él tenemos vida nueva. Entonces nadie, digamos, puede estar inseguro en manos de Cristo. Entonces búsquenlo a Él y pídanle a Él que les revele toda la verdad acerca de Él y acerca de la vida espiritual. Que mi Señor los bendiga, ilumine sus ojos y les permita ver esa verdad que los guiará a la salvación.